Se ve Entiendo que... bien. Sí. Eh, bueno, como les había dicho, hoy vamos a ver lo que sería la segunda parte del TP1, que es la parte de desagües pluviales. Eh, bueno, los desagües pluviales básicamente es recoger el agua de lluvia que va a caer adentro de nuestro edificio y cómo lo vamos a poder sacar a la calle. Bueno, la instalación tiene dos partes, una interna y una externa. Nosotros de lo que más nos vamos a ocupar es de la interna, pero un detalle que hay que saber de la instalación externa es que dentro de la ciudad de Buenos Aires existen dos tipos de conexión. Una parte que es en el centro de la ciudad, está lo que se denomina el sistema unitario, y en la parte más nueva es lo que se denomina sistema separativo. La diferencia es como lo que te exigen de cómo se recupera el agua de lluvia. En el sistema unitario, las aguas que vamos a recolectar de lluvia se van a llevar al sistema externo cloacal, mientras que en el sistema separativo son individuales los dos tipos de recolección. Igual creo que ya lo vieron esto la clase pasada, el martes se los debe haber mostrado el ingeniero Di Marco, pero bueno, se los muestro igual. Este es un detalle de lo que sería el sistema unitario. Ven que acá los caños amarillos, ya deberían de haber leído la norma, pero si no, lo que sepan que el sistema pluvial se representa en amarillo en los planos. Eh, Como pueden ver, siempre se coloca una pileta de patio y con esto se conecta al sistema cloacal, que es el caño rojo que están viendo acá. Mientras que en el sistema separativo, todos los desagües van a calzada. Cuando van a calzada y se los recolecta en la calle, si van caminando lo van a ver en cualquier lugar, donde se lleva esa agua de lluvia, es a lo que son las cuencas pluviales, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, que están las que siempre uno se queja de que se inundan y que hay obras todo el tiempo. Bueno, son esas que están acá, son el Maldonado, el Vega, bueno, lo que ya conocen, imagino que ya en sanitaria lo deberían de haber visto esto también. Bueno, y en lo que es lo que nos compete a nosotros en esta materia, que es la parte interna de la conexión, los sistemas pluviales de recolección de agua tienen dos tipos de elementos básicos indispensables. Unos son con los que vamos a recoger el agua de lluvia y otros son con los que vamos a conducir el agua de lluvia. Los que los recogen el agua de lluvia son los accesorios, que son las canaletas, que bueno, las habrán visto alguna vez, son de chapa y van paralelas a lo que serían los techos, las rejillas de piso, los embudos, las bocas de desagüe, las canaletas, las piletas de piso y las rejas corridas. Ahora igual vamos a ver todo esto uno por uno. Y los elementos que conducen el agua de lluvia, que son los caños básicamente, son los caños de lluvia, que son de recorrido vertical, y los conductales, que son los de recorrido horizontal. Bueno, lo primero que son los elementos recolectores, el primero y el más sencillo que vamos a ver son las rejillas de piso, eh, que están limitadas por una cuestión de capacidad. A ver, todos los elementos de los sistemas pluviales se dimensionan según ex obras sanitarias, que es el método que vamos a usar nosotros acá, según la superficie de captación. O sea, cuántos metros cuadrados de agua tengo yo disponibles donde va a caer el agua y yo me la voy a tener que recolectar para poder llevarla a calzada. Entonces, el primero de todos son las rejillas de piso, porque son las que menos capacidad tienen. La capacidad máxima de superficie para desaguar que tiene son 10 metros cuadrados para cualquier material. En general se ubican en superficies altas, o sea, en balcones o en terrazas pequeñas, y pueden ser de plomo, de hierro fundido o de PVC. Hoy por hoy en general lo que usamos es PVC, porque bueno, tiene un montón de ventajas. Los materiales plásticos son mucho más livianos, más fácil de hacer las uniones, menos contaminantes. Bueno, acá ven en planta y en corte un detalle constructivo de cómo se materializa una rejilla de piso. El segundo elemento que vamos a ver, que seguramente va a ser el que tengan que usar ustedes en sus terrazas y en los balcones de los trabajos que les toquen, son los embudos, que también se colocan en azoteas y en balcones. También pueden ser de PVC de hierro fundido.
Y acá tienen una tabla, ejemplo de cómo se dimensionan. Se dimensionan en función, como les había dicho antes, de la superficie de captación que ustedes van a tener. Estos son metros cuadrados de los metros cuadrados que tengan la azotea o el balcón o la cubierta que ustedes tengan que sacar el agua de lluvia de ahí. Estas tablas yo les recomiendo que las saquen de los fabricantes, porque si buscan las de los apuntes en general están más viejas, porque aparte estas tablas en general consideran las lluvias promedio, y esa es una cuestión que se va actualizando. Antes, hace años atrás, llovía mucho menos en Ciudad de Buenos Aires, entonces se consideraba una lluvia promedio de 60 mililitros por hora, y ahora es el doble. Entonces, en general, es bueno ir actualizando el fabricante y la tabla según a quién le vayamos a Perdón, comprar. ¿puedo hacer una consulta? Justo iba a consultar sobre algo similar a lo que acabas de comentar. Eh, Esto de utilizar, dimensionar con superficie, es para cada ciudad, ¿no? Porque en una ciudad que llueve más, por ejemplo, o en una ciudad que llueve muy poco, podríamos usar para más metros cuadrados, o me equivoco. ¿Esto es solo para Buenos Aires? Esto es solo para Buenos Aires porque, o sea, el dimensionamiento que nosotros les vamos a pedir, el que vamos a usar en la materia, es un método simplificado que es de exobras sanitarias, que es para Buenos Aires. Para Buenos Aires hace 30 años atrás. En realidad, hoy por hoy, si uno tuviese que ir a hacer un proyecto ejecutivo de un sistema pluvial y de un local sería lo mismo, se usa el método hidráulico directamente, que ya son con fórmulas de hidráulica y se tiene en cuenta, o sea, las lluvias, o sea, es un dato que uno adquiere en la actualidad, y la superficie se considera aparte según la inclinación del viento, uno va comparando distintas superficies, ya no se usa un método simplificado. Este es un método simplificado que aplica acá en Ciudad de Buenos Aires. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, perdón. Bueno, les decía, este accesorio que recoge agua de lluvia son los embudos, que es lo que vamos a usar en terrazas y balcones. Eh, Se tabulan con las tablas de los fabricantes según el material, y hay tres tipos de embudos, según cómo sea la manera en la que dirigen el agua de lluvia. Pueden ser de descarga frontal, de descarga central o de descarga lateral. Y a su vez se puede diferenciar en si la reja es parabólica o es directamente horizontal. Esta cuestión de si la reja es parabólica o es horizontal es una cuestión nada más de cuántos objetos pueden caer en la reja, es para que no se obstruya la reja, porque uno asume que el sistema pluvial siempre o sea, siempre entra y sale el aire. Entonces es necesario asegurarnos de que no se obstruyan. Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Qué diferencia hay entre los embudos y las rejillas de piso? La superficie, los metros cuadrados de agua que pueden recolectar. La rejilla de piso solamente hasta 10 metros cuadrados, ese es el máximo. Si vos tenés si tu balcón tiene más de 10 metros cuadrados, ya no puedes usar rejilla de piso y tenés que ir a un embudo. No, Que tiene claro, pero mucho más. físicamente no entiendo como la diferencia. No, físicamente no. Es porque el accesorio ya viene así, esa es la cuestión. Ah, ok, gracias. No, de nada. Bueno, el elemento que sigue son las bocas de desagüe, que las vamos a colocar en general en lo que es planta baja, ya sea en patios o estacionamientos. Pueden ser de hormigón y mampostería, si van enterrados, o pueden ser de PVC en el caso de ser suspendidas. La función de las bocas de desagüe, y esto sí es importante, es la conexión entre cañerías horizontales, o sea, cuando tenemos que unir cañerías, son los puntos de acceso a las cañerías horizontales, o sea, nos permiten la desobstrucción, y pueden ser también de desagüe superficial si la boca de desagüe es abierta. Las bocas de desagüe pueden ser abiertas o cerradas. Eso también. Y se dimensionan también, igual que los otros elementos de recolección, según los metros cuadrados de superficie de captación que uno va a tener.
Bueno, acá tienen también dos detalles constructivos entre una boca de desagüe abierta y una cerrada. La diferencia es que uno tiene una tapa cerrada y el otro no. Y como les decía, bueno, este es un detalle constructivo de lo que sería si fuese enterrada, ¿no? Serían si son de hormigón o mampostería. Si van a usarla suspendida y usan de PVC, directamente el fabricante ya nos va a dar el accesorio completo. Bueno, y el último elemento que vamos a ver son los pozos de bombeo pluvial, que este es un caso particular. Se colocan en lo que se llama patio inglés, que son patios que están bajo el nivel de calzada, serio. O sea, nosotros necesitamos, es como el hermano sería del pozo de bombeo cloacal que vieron en la clase pasada. Esto es lo mismo. O sea, si nosotros tenemos un patio, cualquier superficie que está bajo el nivel de vereda, tenemos que impulsar el agua hacia arriba para poder llevar la calzada, entonces se recurre a esto, que es el pozo de bombeo pluvial. Es un pozo que va a tener una bomba. La norma nos dice que nos permite que el bombeo sea manual si la superficie de captación tiene hasta 20 metros cuadrados. En superficies más grandes ya hay que poner bombas automáticas. Nos pide sí o sí que pongamos bocas de desagüe abiertas tanto a nivel del patio como cuando se llega al nivel de calzada para poder tener control sobre las cañerías. Tienen que tener en cuenta, bueno, que el diámetro mínimo de la cañería de impulsión tiene que ser de 50. Hoy en general creo que los diámetros más o menos son de 63, pero la norma igual por las dudas dice que el mínimo es de 50. Y lo otro que nos pide la norma también es que nos tenemos que asegurar de que esto siempre esté a presión atmosférica. O sea, podemos ponerle una reja nosotros directamente en alguna parte al pozo y asegurarnos de que esté a la presión normal, y si no, y si lo vamos a hacer totalmente con tapa cerrada, de lo que tenemos que ponerle es una reja de aireación sí o sí. Bueno, el pozo obviamente puede ser de hormigón porque esto es algo que va enterrado, no hay problema. Bueno, y los segundos tipos de elementos que tenemos son los elementos conductores, que son los caños. Bueno, los primeros son los caños de lluvia, que son los de recorrido vertical dentro del edificio. Los materiales también pueden ser de PVC o hierro fundido. Y respecto al trazado, o sea, cuando nos vamos a poner a trazar primero sin hacer ninguna cuenta ni nada, lo que debemos tener en cuenta es que tienen que ser lo más directos posibles, o sea, en su recorrido vertical, no tratar de que no tengan desplazamientos horizontales ni que hagan cosas extrañas, que estén protegidos mediante rejillas, o sea, porque estos elementos que van a estar conectados a los embudos o a nuestras rejillas de piso. O sea, los embudos sí o sí tienen que tener una rejilla para asegurarnos de que físicamente no van a tener ninguna perturbación. Y lo otro que es recomendable es cuando finaliza el recorrido, o sea, cuando llegamos a planta baja, sí disponer de accesos para poder tener algún tipo de punto de observación, que son los que nosotros denominamos caminos cámara. Bueno, acá van a ver que la norma les dice, se habla de material aprobado y no aprobado. Hoy por hoy casi todos los caños son material aprobados. De lo que está hablando es de si son caños aprobados, el material está aprobado o no por las normas IRAM. Yo entiendo que por ahí, por lo menos en Cava, todo está aprobado. Bueno, algo importante a tener en cuenta con respecto a los caños de lluvia, sobre todo en edificios de entremedianera, es que nos va a tocar a veces tener que llevar los caños paralelos a este tipo de muros. Lo ideal es no embutirlos, ¿no? Porque si hay alguna pérdida, la medianera ya sabemos que es una cuestión compartida y alteramos al vecino, pero en caso de que esto no se pueda evitar, la norma nos da 3 posibilidades, según el espesor que tenga el muro. Si el muro medianero tiene más de 45 centímetros de ancho, nos permite embutirlo. Si tiene 30, puede ser embutido también, pero solo hasta 5 centímetros. Y si no tenemos idea cuál es el espesor del muro medianero,
no está permitido embutir. En general recomendamos que no. Bueno, y algo, esto sí es súper importante, es que, a ver, dentro de los caños de lluvia, que son los de recorrido vertical, el agua viene con determinada fuerza, ¿no? Cuando llueve, y con determinada velocidad. Entonces, para poder disminuir la energía que va a traer el fluido, lo que nosotros recomendamos es que se coloquen ramales pantalón al final de cada caño, o como mínimo, si no, alguna boca de desagüe, para poder separar los caños en 2 caños igual. ¿Qué es lo que hace el ramal pantalón, no? Uno viene con un caño, que en general es de 100, podría ser el diámetro, y lo separa en 2 de 100, no importa. Pero eso lo que nos asegura es que reducimos la energía, entonces cuando llega el cordón de vereda no va a salir un chorro a lo loco a la línea municipal. Según norma no es obligatorio en todos los casos, es obligatorio en los casos donde el recorrido del caño sea de más de 30 metros y uno tenga una distancia menor de 4 metros de la línea oficial. Nosotros recomendamos siempre ponerlo. El ramal pantalón es un accesorio, es este accesorio que ven acá. Hoy en el mercado se consigue de hierro fundido. Y nada, es lo que les digo. Nosotros lo recomendamos siempre, la norma da la opción de no ponerlo si tenés menos de 30 metros. 30 metros son 10 pisos igual, o sea, hoy por hoy difícil que sean menos que eso. Bueno, y en la parte de dimensionamiento, que estas son las tablas que van a tener que usar ustedes, después yo les voy a mostrar cómo se hace el cálculo hidráulico, pero no es el que tienen que usar ustedes en el TP. Ustedes en el TP tienen que usar esto, porque ya me he tocado otros cuatrimestres que se confunden. Lo otro es solo a carácter informativo. Nosotros le vamos a pedir solamente por este método. Y el dimensionamiento es súper fácil. Van a tener la tabla lo que tiene lo único que tiene en cuenta son las pendientes, tiene en cuenta una lluvia de 60 milímetros por hora, o sea, está recontra viejo. Piensen que ahora les digo, llueve más de 120 creo que seguro. Ustedes entran con la superficie que van a tener de captación, que pueden ser acumuladas o no, y a partir de ahí la tabla les dice qué diámetro tienen que disponer. Como nosotros sabemos que esta lluvia que están usando está vieja, o sea, está en desuso porque está sobrepasada, cuando vengan a la tabla, o sea, una vez que ustedes calculen la superficie de captación que tienen, o sea, cuántos metros cuadrados tienen sus balcones, sus terrazas, sus jardines, lo que sea, van a considerar que la superficie de captación que tienen es el doble. O pueden considerar que el diámetro que les dé acá es el doble, lo que quieran ustedes. La cuestión es que tienen que tener eso en cuenta. No esto que dice acá, que las superficies predeterminadas para cada diámetro se toman igual a la mitad, considerando el aumento de precipitación respecto a los estándares históricos. No sé si quedó claro o alguna duda, chicos. Bueno, seguimos. Bueno, el otro tipo de caños que tenemos en las instalaciones pluviales son los conductales, que son los de recorrido horizontal, o sea, son los que van a estar en planta baja. También pueden ser de PVC o de hierro fundido. Eso van a elegir ustedes y justificarán en su TP qué material eligen. La norma nos vuelve a dar otra vez la posibilidad de elegir material aprobado o no aprobado. Hoy eso está como en desuso, asumimos que todo está aprobado y están cumpliendo normas IRAM. Y lo que sí es importante cuando vayan a hacer el trazado es que, a ver, lo primero, la norma no pide pendiente obligatoria para los desagües pluviales. Nosotros recomendamos como mínimo una pendiente de 1 en 100 siempre, como mínimo. Obviamente siguiendo el sistema el sentido del escurrimiento, ¿no? No poner caños a contracorriente ni nada raro. Y lo otro que es importante a tener en cuenta es que cada determinados metros poner una boca de desagüe, cosa de tener un acceso para poder obstruir y tener un punto de control de las cañerías. Bueno, estas son otras pautas de trazado que nos da la norma. Las conexiones
entre conductales siempre son a 90, y siempre con una boca de desagüe por el medio. Otra cosa importante a tener en cuenta por una cuestión de contaminación, si hay una filtración en los cloacales o cualquier problema, se pide que una separación mínima entre conductales en planta baja y cañería cloacal de 40 centímetros. Y algo importante a tener en cuenta es que el diámetro mínimo dentro, o sea, de línea municipal para adentro, tiene que ser como mínimo de 100. Una vez que pasamos la línea municipal, sí o sí, el diámetro máximo es de 100. Por una cuestión de que entre el paquete una vez que salimos a la vereda. Perdón, ¿puedes repetir esto último que dijiste? A ver, nosotros tenemos vamos a tener los conductales, ¿no? En planta baja, imagínate. Y vos tenés en todo lo que sería tus estacionamientos o tu jardín, el diámetro mínimo va a ser de 100. O sea, te puede tocar, no sé, en un caso exagerado, un diámetro de 300. Vos no querés poner 3 caños de 100, pones uno solo de 300. Una vez que vos llegaste a la línea municipal, sí o sí por norma, el caño tiene que pasar a ser de 100 de diámetro. O sea, vas a tener que salir con 3 de 100. Porque la vereda tiene una altura de paquete que no te permite poner un caño de un diámetro mayor de 100. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, ¿y cómo se dimensionan? Lo mismo, con una tabla que nos da la ex norma de obra sanitaria, que se calcula en función de la superficie de captación que tenemos, también considerando una lluvia de 60 milímetros por hora, por eso otra vez vamos a calcular que las superficies que están acá tabuladas son la mitad, o sea, el caño puede evacuar la mitad de esa capacidad. También teniendo en cuenta la pendiente, en general usamos pendiente 1 en 100, entonces, no, acá no hay mucho problema. Y esto es lo que les decía antes, ¿no? Dentro de la línea municipal el diámetro mínimo es de 100, después de la línea oficial el diámetro máximo es de 100. Bueno, y acá otras pautas de diseño que da la norma es, a ver, por ejemplo, en los balcones. Hay 3 posibilidades. Nuestro balcón puede caer por delante de la línea municipal, por detrás de la línea municipal en un determinado porcentaje de la superficie, o puede ser interno al balcón, y escurrir a un jardín o a un estacionamiento que tengamos dentro del predio. Si el balcón da al contrafrente, la norma nos permite el libre escurrimiento. No nos va a pedir que conduzcamos el agua de lluvia. Si está por detrás de la línea municipal, también nos dice que el escurrimiento puede ser libre. No hay problema. Ahora, en caso de que el 50% o más de la superficie de captación de los balcones esté por delante de la línea municipal, es obligatorio la conducción del desagüe. Nuestra recomendación es que siempre esté conducida el agua de lluvia, o sea que no haya escurrimiento libre. Eso por lo menos es lo que nosotros pedimos en general en el trabajo práctico, porque no... Es una cuestión de categoría de la edificación también, ¿no? Y por una cuestión de que, bueno, ahora vamos a ver al final, ahora es obligatorio en Ciudad de Buenos Aires la cuestión de la reutilización de la captación de agua de lluvia, y bueno, para poder después llegar al caudal que necesitan para los usos, van a ver que es necesario poder contar con estos metros cúbicos. Perdón, ¿le hago una pregunta? Sí. No entendí si el balcón está después de la línea municipal, cuando En este caso. el embudo. Sí. En este caso es obligatorio. O sea, si vos tenés ese una caso, parte, este caso sería, esta es la línea municipal y este sí. es tu balcón. Si vos tenés una parte de tu superficie que está por dentro de la línea municipal, o sea, que te cae en tu predio, te obliga la norma a que vos recolectas ese agua. Está bien. Si toda el agua va a caer a la vereda, te dice que vos elijas. Si querés lo recolectás, si no, no. Está bien, gracias. Perfecto. No, no, no. Bueno, la parte del trazado en planta baja, es verdad, en planta baja, esto es en planta. No sé cuánto entendimiento tienen de planos, pero esto para que se den una idea, esto sería la azotea de un edificio y esta es la planta baja, ¿no? Esto que dice terreno absorbente, imagínense que es, no sé, un jardín.
Entonces, esto es como para que tengan una idea de cómo debería ser la instalación si ustedes la ven en planta. Van a tener las azoteas, que les tienen que poner pendiente, tienen que colocar los embudos, con la pendiente obviamente que lleve el agua al embudo que ustedes pusieron. De acá se van a conectar a los caños de lluvia, y cuando lleguen en planta baja, se van a conectar a las bocas de desagüe con los conductales. Una vez que llegan al conductal, salen a línea municipal. Acá ven un ejemplo de cuando me preguntaban lo de la diferencia entre la rejilla y el embudo. Esta azotea, que es mucho más grande, o sea, tenés muchos metros cuadrados más a evacuar, se usa un embudo. Esta que es chiquitita, porque no sé, puede ser una cubierta intransitable que por cualquier cosa esté en otro nivel, ponemos una rejilla de piso y no hay problema. Siempre que no nos excedamos de los 10 metros cuadrados. Bueno, y esta es la parte de playas y entradas de vehículos, en las que en general lo que disponemos son rejas corridas, las deben de haber visto, básicamente es una canaleta de 30 por 30 más o menos, a la cual se le pone una reja superficial arriba, donde el agua cae, y esa agua va a ir a un embudo, el embudo lo vamos a conectar al conductal, y el conductal lo va a sacar afuera del predio, a la línea de vereda. Bueno, la norma nos da distintas posibilidades. Si la entrada de vehículos es descubierta, sí o sí hay que poner la reja corrida en la línea, esto sería la línea municipal. Si la entrada de vehículos es cubierta, antes de la parte donde empiece la cubierta, nos pide la reja corrida. Esto es por un ejemplo de una ochava, que nos pide que no desagotemos por la ochava, claramente nos pide que lo llevemos a las partes horizontales de lo que sería la vereda. Y este es otro ejemplo donde sería un estacionamiento chiquito privado, entonces bueno, nos da la posibilidad, en lugar de poner una reja corrida, poner solamente una boca de desagüe abierta. Bueno, y la última parte es la parte de recuperación de agua de lluvia. En el 2012, en Ciudad de Buenos Aires, se sacó una ley que obliga a cualquier construcción a partir de ese año a tener lo que se llama un tanque de recuperación, que lo que hacemos es vamos a recolectar esa agua de lluvia que antes sacábamos toda directamente a la vereda, ahora la vamos a recolectar y la vamos a reutilizar adentro de nuestro predio. Es obligatoria para toda la Ciudad de Buenos Aires, con excepción de propiedades horizontales o multifamiliar de menos de 4 plantas o inmuebles que sean menores a 200 metros cubiertos. Los usos que están permitidos para esa agua que nosotros vamos a recolectar son el general, lavado de piso, o sea, de la vereda, riego, si hay jardín o sí, lugares verdes dentro del edificio, depósitos, o sea, las mochilas para volver a llenar los depósitos de los inodoros, y para las conexiones de ropa, o sea, el lavarropa. Bueno, si buscan la norma, está en internet y van a poder leer, es súper amplia la norma y súper específica de todos los requerimientos que tienen que tener cada uno, o sea, estos tanques, qué condiciones tienen que cumplir. En la mayoría de los casos hoy se consiguen ya fabricados con todos los filtros que tienen que tener y los materiales y un montón de cuestiones, no es que tenemos que ir armándolos por partes, pero bueno, si les interesa informarse, la norma, la ley la buscan y ahí es súper claro todo lo que tienen que tener. Sí nos dice la norma que el tanque tiene que ser, estos tanques, estos reservorios de reutilización tienen que ser exclusivos para este sistema. O sea, no puede estar compartido con el tanque de incendio, ni con el de provisión de agua potable después, no. Esto es solo para reutilización. Tienen que estar en planta baja, pueden colocarse también en los subsuelos, eso está permitido, lo que sí tienen que estar protegidos de la radiación solar. Los materiales del tanque tienen que ser no degradables, pueden hacerse de hormigón, en general hay muchísimos que ya vienen de algún material plástico, con todos los componentes, como les decía.
Bueno, y un montón de cuestiones, ¿no? Tiene que tener tapa de inspección, salida a rebosadero, todos los filtros interiores que tiene que tener para darle un mínimo tratamiento al agua, que no va a ser potable, pero algo tratada tiene que estar. Sistema de desinfección, tienen que estar ventilados estos tanques. Bueno, y un equipo de bombeo, obviamente que lo vamos a necesitar para poder sacar el agua de adentro. Bueno, ¿y cómo se dimensiona esto? Que siempre es el punto álgido de la cuestión. La realidad es la siguiente. Nosotros ¿qué va a pasar con esta agua de lluvia que nosotros vamos a recolectar? Está lo que nosotros queremos y lo que nosotros tenemos. Entonces, entre esas dos cuestiones vamos a tener que jugar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular de cuánta agua de lluvia nosotros disponemos. ¿Y eso de qué depende? De cuántos metros cuadrados vamos a tener de captación de lluvia, del coeficiente de escorrentía, que es básicamente qué tan absorbente es el terreno que tenemos. En cubiertas, hoy por hoy es 1, o sea, no absorben, así que todo lo podemos recolectar. Y va a depender también de la precipitación media anual, o sea, del lugar en donde estamos y cuánto llueve. Con esos factores nosotros vamos a poder calcular el caudal a retener disponible real que nosotros tenemos en nuestro predio. Y después lo que vamos a calcular es cuánto nosotros queremos recolectar. Algo importante que me olvidé de decirle es que la norma nos dice que, aparte de que es obligatorio, este tanque de reutilización tiene una dimensión mínima que, si no me acuerdo mal, es de 500. Más o menos. En la norma está, pero les da un mínimo, o sea, no es posible evadirlo. Y no puede ser de 20 metros cúbicos. Tiene una dimensión bastante importante. Bueno, perdón, volviendo a la parte de dimensionamiento, nosotros lo primero que vamos a hacer es saber cuánto caudal disponible tenemos, y después vamos a pasar a calcular cuáles los litros que nosotros queremos reutilizar. ¿Y eso de qué va a depender? De los usos que querramos usar. O sea, si queremos usarlo para riego, más para limpiar la vereda, más para todas las mochilas de inodoro, bueno, nosotros decimos, yo lo voy a querer para eso, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra necesidad de agua no potable, que eso se calcula con unas tablas. De ahí se calculan los litros por año que nosotros vamos a necesitar. Y después lo otro que vamos a tener en cuenta es el periodo entre lluvias, que es más o menos entre 30 y 45 días por año. En general se toma ese número de promedio. Una vez que nosotros elegimos de qué lo vamos a querer usar y considerando este periodo de lluvia, lo que vamos a poder obtener es la necesidad de agua no potable. Entonces, una vez que nosotros calculamos cuánto caudal tenemos disponible de agua de lluvia y cuánto es el volumen que nosotros queremos utilizar, comparamos esos dos factores, que es esto que dice acá abajo. A ver, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Si lo que yo quiero utilizar, que es este N, me da un número menor que el caudal disponible que tengo, entonces no hay problema, y N va a ser el volumen con el que voy a calcular mi reservorio. Ahora, si yo quiero 10.000 metros, pero me llueve 2 días por año, me voy a tener que arreglar con este QR, que es el caudal disponible real que yo tengo. Y a partir de ahí, entonces, lo que hago sería descartar algún uso. Por ejemplo, no sé, o sea, si yo quería regar los inodoros más... voy a tener que, no sé, descarto los inodoros y me quedo solo con riego. Bueno, y la última parte es la de diseño hidráulico, que les vuelvo a repetir porque ya ha pasado en otros cuatrimestres. Estas tablas no las tienen que usar ustedes para el trabajo práctico. Esto es solo a forma informativa para que tengan una idea de algo más real y exacto de cómo se pueden calcular estos sistemas. Bueno, el cálculo hidráulico se hace con fórmulas hidráulicas, obviamente, y lo que va a depender, todo el dimensionamiento va a depender del caudal de agua a evacuar que tenemos. Para calcular ese caudal, los factores que nosotros vamos a depender son el área de proyección horizontal de superficie a evaluar, o sea, otra vez la superficie de captación que yo tengo, la intensidad máxima de precipitaciones,
que acá, o sea, ya la fórmula se dan cuenta que es como mucho más amplia, porque acá voy a tener que ir a buscar el dato exacto del lugar donde yo estoy, ya no estoy limitada a esos 60 milímetros que da la norma. Y lo que vuelvo a tener en cuenta es el coeficiente de escorrentía, que bueno, acá ahora después les voy a mostrar, eso también depende del tipo de cubierto, del tipo de superficie de captación que tengo, si es permeable o no es permeable, qué tan absorbente es. Entonces, lo primero que se hace para este método es evaluar la superficie de captación, que ya no se toma solamente la superficie horizontal en sí, sino lo que se hace es, con distintos ángulos de viento, cuánta es la superficie máxima que yo voy a tener, y de ahí se saca un promedio ponderado, y esa es la superficie de captación que yo voy a sacar. Lo segundo es lo que les decía, las precipitaciones, que esto se consigue en cualquier lado, en internet, de cualquier lugar que ustedes necesiten lo van a poder sacar, y sacan un dato actualizado, ¿no? Como decíamos, ¿no? Esos 60 milímetros, por ejemplo, para Buenos Aires son 120, creo que para Rosario 200 y pico, como para que se den un ejemplo, tengan una idea de la diferencia. Y estos son los coeficientes de escorrentía, que en general en ciudad, para cualquier cubierto o superficie de hormigón, es 1, no es absorbente el terreno. Una vez que tenemos esos tres datos, o sea, esos tres coeficientes, los fabricantes nos dan tablas que se basan en fórmulas hidráulicas reales, considerando la rugosidad del material, lo cual no tenían en cuenta las normas de obras sanitarias, y cuál es la sección de trabajo del caño. Porque esto está, a ver, si ustedes consiguieran las fórmulas o las viesen, verían que esto depende del perímetro mojado y del área mojada, y eso considera cuánta es la superficie que va a estar realmente ocupada por el fluido. Entonces, si van a cualquiera de estas tablas, este es un ejemplo de un fabricante nada más, pero esto en realidad el fabricante vino, agarró la fórmula de Willie Eaton, dijo, bueno, voy a tener una rugosidad, que es el factor N, si no me acuerdo mal, de 0,10, voy a trabajar con una sección al 25%, esas son las condiciones que quiero para mi caño. Yo ya calculé el caudal, que lo calculé antes con el coeficiente de escorrentía y la superficie y todo esto que vimos antes, y en función de esto, y las precipitaciones, vengo acá y ya sé cuál es la superficie máxima que yo puedo desaguar. Y a partir de ahí, elijo el diámetro. Esto, por ejemplo, sería para los caños verticales. Si van a una tabla de cañerías horizontales, la tabla es muy parecida, o sea, los datos que necesitan es lo mismo, en definitiva siempre es el caudal. La diferencia es que para caños verticales se usa la fórmula de Willie Eaton, y para los caños horizontales, que son los conductores, se utiliza la fórmula de Manning. Esta rugosidad que hice ahí de 0,1 es porque considero un material de PVC. Y algo así importante, ven, es esto, leer siempre abajo lo que dice las tablas, ¿no? En el caso de que usaran este método. Acá siempre nos va a aclarar, acá dice, conduciendo agua a temperatura ambiente en un régimen de canal abierto, porque esa es la fórmula de Manning, es para canales abiertos. Según la forma, acá ya está adaptada la fórmula directamente para perímetros circulares. Y para tendidos locales, domiciliarios e industriales, considerar la cañería trabajando un 50% de la capacidad. Puede ser que no, puede ser que lo quieran usar para un 75% de la capacidad, entonces te da un factor para multiplicar para vos poder arreglar tu diámetro, de alguna manera. Esta es la fórmula exacta, que es la que uno usa, se arma una tabla de Excel, uno mete un par de datos, sale muy fácil. No es lo que les vamos a pedir, pero sepan que existe, y que si ustedes tuviesen que dar o sea, un trabajo real, esta sería la forma óptima de calcularlo. Es más, o sea, las rejillas, si ustedes quisiesen hacer el cálculo exacto, que uno en general en propiedad horizontal no lo usa porque la superficie de captación no es tanta, pero si tuviesen que calcular una rejilla corrida, ese canal también se calcula con Manning, lo único que se cambia es la geometría de la rejilla, que en lugar de ser circular como para un conductal, lo que se usa es una sección cuadrada o rectangular, lo que corresponde. Pero bueno, les vuelvo a repetir, esto es solamente informativo para que ustedes lo tengan, no les pedimos eso, ustedes tienen que usar las tablitas que vimos al principio, que son las de obras sanitarias. Igual ahora el ingeniero Garneche se los va a explicar después, pero no confundan. Bueno, y hasta acá es la parte teórica, no sé si tienen alguna duda de algo, si fui muy rápido.
Tengo una consulta con la parte de recolección. Sí, espera Em, que, a ver, se ve, ¿no? Sí. sí, sí. En Sí. teórica igual, o sea, ¿es posible hacer en los casos que el caudal, o sea, yo quiero usar varios usos y no me alcanza debido a la lluvia que tengo? Sí. Conectar como con el sistema convencional o algo así, de manera que, por ejemplo, no sé, la mochila, si no tengo agua de este tanque adicional, se llene con el agua de red o no funciona así. No, tendrías que descartar el uso y hacer, porque, o sea, vos tenés que asegurar que eso va a tener el agua que necesite. Entonces, si a vos, como vos no podés asegurar que te va a llover o que no te va a llover, en general no, lo que se hace es se descarta el uso para el cálculo del reservorio y se va a suponer que directamente con agua potable vos vas a abastecer la Perfecto. mochila del inodoro. Bárbaro, muchas gracias. No, de nada. Yo te hago una consulta sobre Sí. la recolección digamos, en superficies permeables. Eso no sé si lo comentaste. ¿Es obligatoria en superficie de un jardín o algo, digamos, permeable? Justo me hizo acordar cuando comentaste el tema del coeficiente de escorrentía. Nosotros en general lo recolectamos, pero si es el método hidráulico también es que fíjate que si usás el método hidráulico también lo recolectás, la diferencia es que bueno, como vas a tener otro coeficiente de escorrentía, quizás que te da menos caudal, pero algo vas a tener que recolectar. Ok, el método simplificado propone hacerlo como si fuese que no escurre nada a través del terreno, digamos, como si fuese Claro, cemento. Ok, perfecto. Gracias. no, de nada. No sé si tienen alguna duda más, porque tengo que pasar a la parte que a ustedes más les gusta, que es la del parcialito. Bueno, creo que no.